La combinación terapéutica no es apropiada porque está muy estresada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces hay distintas opciones. La paciente nos ofrece 2 o 3 opciones. Jonathan nos da otra. ¿Qué opciones hay para considerar como explicación a una presión arterial mal controlada? Opciones. Una, pseudoresistencia, así la llamamos. Estrés, hipertensión de consultorio. Eso es pseudoresistencia. Es decir, en realidad no hay resistencia. Defectos en la técnica de la medición de la presión arterial. Muchachos, es el médico el responsable de eso, de tomarla bien o mal. Por eso invoco al Creador para que ilumine a sus docentes y a ustedes mismos. Si no aprenden a tomar la presión como debe ser, están perdidos, sus pacientes y ustedes también. Fluctuaciones de la presión arterial durante el día. Podría ser el ritmo circadiano y los patrones de variabilidad de la presión arterial. Una presión arterial puede obedecer a un incremento matutino de la presión arterial, pero el resto del día estar normal. La hipertensión de bata blanca a la que hayamos aludido ahora, o no de bata blanca, sino de consultorio, pero también la presión arterial que durante la noche se incrementa. O sea que son variaciones propias del ritmo circadiano y que el médico tiene que detectar porque cambiaría completamente el manejo. De eso podemos hablar ahora más adelante, de esas variaciones anormales. Incumplimiento terapéutico, que puede ser incumplimiento no farmacológico. Aumento de calorías, sabemos que hay un grado leve de obesidad, aumento de sal o no adherencia al tratamiento farmacológico. Utilización de otros fármacos no antihipertensivos, los AINE, los simpático-miméticos, los antidepresivos clásicos. Hipertensión secundaria es otra opción. Tratamiento no apropiado, que era lo que mencionaba Jonathan. Los fármacos, la dosis. En la mayoría de los ensayos clínicos, un porcentaje no despreciable de pacientes necesita 3 o más fármacos para controlarse. La necesidad de mayor número de fármacos antihipertensivos suele estar relacionada con un mayor daño vascular, especialmente compromiso renal. Esas 7 opciones son las que tenemos que considerar en la paciente. O sea, que no es cuestión de que quitémosle pongámosle el otro. No es cuestión de decirle baje de peso, cosa que podría ser importante, ¿cierto? No es cuestión de decirle simplemente haga más ejercicio, lo que es importante. Disminuya la sal, sí es importantísimo, pero hasta que no identifiquemos cuál es la opción o las opciones más apropiadas para explicar su hipertensión mal controlada, no estamos haciendo el trabajo
Correcto. Laura Valentina, ¿qué piensa? No sé si estará escribiendo por... ¿Qué dijo Laura? No, no ha escrito nada. Bueno, ¿alguien quiere opinar sobre estas opciones? Ya tenemos la opinión de Jonathan. ¿Qué tal si le Una de pregunto? las Marías, doctor, hay un poco. María Alejandra, María Camila, María Galindo, dos María Alejandras. Yo tengo a María Ángela. María Ángela Hernández. Tengo a María Ángela Araujo. No, no responden. Laura Valentina escribió, doctor, pero igualmente es importante prevenir mientras se llega al origen, como una dieta baja en sal. Es lo que dijo. Bueno, ¿y María Ángela qué dice? Las otras Marías, ninguna responde, deben estar durmiendo. Pues, profe, Ángela María, Ángela María. pues sí considero que es importante para llegar a un diagnóstico y pues a una terapia adecuada tener en cuenta todas las posibles etiologías de la enfermedad y pues también tener en cuenta que esta paciente no tenía antecedentes familiares de hipertensión, entonces pues es más como lo de un mal tratamiento o lo de su condición de trabajo. Bien, María Ángela Araujo. Sí, señor. Bueno, ¿alguna otra opinión de los muchachos? Andrés Felipe, Andrés David, Andrés ¿Algún Andrés? Jonathan. ¿Algún Andrés? Hay 7. Andrés Señor, Camilo, Andrés Daniel, Andrés Daniel. David, Andrés David. Ninguna. No, estos muchachos, Están durmiendo. profe, ¿le puedo hacer una pregunta? pues Jonathan, claro, es el único que participa así bastante, el resto están callados. ¿quién ¿A va a qué hace preguntar? referencia? O sea, no entiendo bien lo de defectos en la técnica de la medicación de la presión arterial. ¿Cómo así defectos en la técnica? Ah, ¿Sería el manejo de la dosis? no. ¿Quién pregunta eso? Jonathan Jonathan. Pavón. Hombre, Jonathan. Pero así como es de acucioso y de supositorio para preguntar, espero que coja a su docente y lo acose preguntándole cuál es la mejor técnica de tomar la presión arterial. No se le Ah, ya, olvide, ya, ya. coja a su paciente, a su docente. Se refiere, bueno, con esto no le respondo la pregunta, pero lo confundo más, pero eso es bueno. Podrían en la toma de la presión arterial incurrirse en 20 errores diferentes. Pero dejémoslo en algo más sencillo. La presión arterial debe tomarse en decúbito de pie inmediatamente y de pie 2 a 3 minutos después. La presión arterial debe tomar primero la palpatoria, utilizando los ruidos de Karakoff, y luego la auscultatoria.
La presión arterial debe tomarse en completo silencio por parte del paciente. O sea que el médico no debe preguntarle nada mientras está tomando la presión. La presión arterial debe tomarse con el brazalete apropiado. La presión arterial debe tomarse utilizando la campana del estetoscopio, idealmente. La presión arterial debe expresarse tanto la fase 4 como la 5 si la diferencia entre ambas es de 10 o más milímetros de mercurio. Ahí van 4, 5 o 6 recomendaciones que aseguran que la presión arterial esté bien tomada. Pero, ¿cómo hacerlo? Pregúntele a su docente y que el creador le ayude a ese docente a explicarle bien. Muchas gracias, profe. Bueno, Doctor, ¿puedo hacer un seguimos. aporte? Claro, hombre. Pues yo pensaría que en primer lugar, en un paciente que llegara con hipertensión, lo que uno debe mirar son los factores de riesgo que presenta el paciente. En este caso, los altos niveles de estrés y la obesidad o un sobrepeso pueden ser indicadores de lo que está generando la hipertensión. Entonces, Sí. se puede empezar manejando con una dieta balanceada, ejercicio, un manejo del estrés correctamente y aumentar las horas de sueño para ver si eso era lo que desencadenaba esa hipertensión. Ajá. Bien, Nicolás. Muy bien. Seguimos. Doctor, yo tengo una, ¿Qué hubo? profe, yo tengo una pregunta. A ver, eso. ¿El paciente pues puede tener arteriosclerosis? ¿Es una pregunta? O sea, sí, o sea, por la obesidad que él puede presentar. Pues no debería ser teóricamente por la edad. No, por la obesidad, o sea, por la... No necesariamente, pero hay algo que despierta una sospecha, Daniela. Es la presión de pulso tan ensanchada. Pronto, Que pues esto como sí, respuesta, porque por ejemplo, si el paciente pues llegara a tener arteriosclerosis, pues sería una hipertensión secundaria, pues ya que... No se escucha, doctor. Se escucha entrecortado. Aló, doctor, no. Se fue la voz. Doctor Gómez. Doctor. a la arteriosclerosis, no. Arteriosclerosis. Doctor, es que se fue en la voz, no le escuchamos nada hace rato. Ahí estoy, Sol. Ahí está, pero dejó de compartir y no le escuchábamos. Y me la encuentro usted con esa sonrisa permanente. Eso está bien. ¿Dejé de compartir? Sí, señor. Yo creo que se No. fue siempre bastante al internet. Ahí ya está volviendo. Ahora sí. Ahí. Sí, ya se ve y ya se escucha. La respuesta de la arteriosclerosis de la pregunta de Daniela no. Bueno. Bueno. Digo que
no debería uno pensar en arteriosclerosis en una mujer joven, y más si es mujer. En contra está el hecho de que tiene sobrepeso, pero algo que es muy interesante es la presión de pulso que calculó uno de sus compañeros y que nos dijo que eran 70 milímetros de mercurio. Es una presión de pulso ensanchada que podría sugerir la presencia de arteriosclerosis. Sí, Daniela. Sí, profe. Bueno, Doctor, yo tengo una pregunta. a ver. Por ejemplo, en dado caso que el problema que haya pues, en la presión es por una pseudoresistencia pues, por el consultorio, bueno, por el doctor, ¿cómo hago yo para darme cuenta que es por eso si siempre que se la voy a tomar va a tener esa alteración? Entonces, tómesela fuera del consultorio. Ah, pero ¿cómo? Le toca irse a usted como médica a la casa de ella. Incógnito. No, ¿Aló? ahí a la que hemos... ¿Qué hubo? ¿Qué pasa? Es que se eleva la voz, doctor. Ahí está bien. Sí, ahí ya lo escuchamos. Bueno, siempre hemos apelado a lo que se llama medición de la presión fuera del consultorio, en un centro de salud, por ejemplo, hacer una medición de varios días en distintas horas para ver si lejos de la influencia del consultorio o del médico, la presión se comporta igual. Cuando se tiene plata, cuando se tiene un servicio de salud apropiado, hay lo que llamamos el mapeo, MAP, que es un control de la presión arterial en periodos de 24 horas. Eso podría ser de utilidad en estos casos. Profe, una pregunta. Sí, ¿El MAP es lo mismo que lo que hacen el afinamiento? no, el afinamiento es tomar la presión arterial fuera del consultorio por una persona que sepa tomar la presión, que tenga el equipo apropiado para tomar la presión y que tome la presión en distintas posiciones cada vez. Gracias. En realidad el afinamiento lo debe hacer es el médico. Bueno, ¿cómo analizar esta paciente? Análisis inicial. El primer día, o en el primer momento, hoy les dije, atención a la historia familiar de la paciente. Es un pertinente negativo para historia de presión arterial alta. Y además, encontramos que la presión arterial se descubrió a una edad en que no suele descubrirse la hipertensión primaria. Esos dos elementos, miren la importancia de la historia clínica. Esos dos elementos agregados a que podemos excluir la hipertensión de consultorio, a que podemos hasta cierto punto excluir los defectos en la técnica de medición, agregados a que estamos excluyendo las fluctuaciones diurnas, agregados a que excluimos el incumplimiento terapéutico y agregados esos dos pertinentes negativos a la utilización de otros medicamentos no antihipertensivos, nos lleva a descartar
una hipertensión arterial primaria. La hipertensión arterial primaria, llamada antiguamente esencial, es responsable de la hipertensión arterial de la mayoría de los pacientes, más del 90%. Sin embargo, en esta paciente pareciera que la hipertensión arterial primaria podría excluirse. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de historia familiar de hipertensión y porque la edad de descubrimiento no es la habitual para descubrir la hipertensión arterial primaria. Eso nos lleva a desechar la hipertensión arterial primaria como la explicación de la hipertensión mal controlada de esta paciente. Y nos lleva a considerar como hipótesis una hipertensión arterial secundaria maltratada. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Todos han entendido el planteamiento? Sí, profe. Las Valentinas, las Marías, los Danieles. Bueno, proseguimos. Nuestra hipótesis es que la paciente tiene una hipertensión arterial secundaria que solo afecta al 5 o 10% de los individuos. Y una de las cosas que despierta la atención en ella es que hay dificultad en el control de la hipertensión. Esa es una voz de alerta para pensar en una hipertensión secundaria y no primaria. ¿Qué hay en favor de la hipertensión secundaria? Porque es apenas una hipótesis. ¿Qué hay en favor? ¿Qué hay en contra? En favor de la hipertensión secundaria está que fue descubierta a los 37 años, que no es edad para descubrir la hipertensión primaria. O sea, es una edad temprana. Segundo, la ausencia de factores de riesgo para hipertensión primaria. Una hipertensión arterial pobremente controlada, no obstante adherencia terapéutica. Eso favorece la hipertensión secundaria. En contra de la hipertensión secundaria está que al diagnóstico la lectura de su presión arterial no era mayor o igual a 180%. Segundo, que no había historia de emergencias hipertensivas. Tercero, que no había daño grave o progresivo de órgano blanco. Y cuarto, que no había signos sugestivos o particulares de compromiso de órgano. Eso estaba en contra de la hipertensión secundaria. ¿Les queda claro, muchachos? Sí, profe. Pero de verdad sí, porque si no, se pierde todo, muchachos. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, Cuando hablamos de hipertensión secundaria, ¿es normal que haya daño de órgano blanco, o sea, riñones, cerebro, corazón? sí, es lo habitual, pero no lo estrictamente necesario. Ya,
Y la primaria también puede tener daño de órganos, entonces Claro. Bueno, Gracias. aún así, doctor, todavía mucho tiempo porque es que ya se nos pasó el tiempito. no, ya voy a terminar, Listo. ya voy a terminar. Disculpe, una consulta, pero entonces justo por esa razón de que, pues, no haya un daño en un órgano blanco. O sea, el daño en el órgano blanco no lo hace diferencial porque también sea la hipertensión primaria o qué. O sea, porque este signo no podría ser característico de la secundaria, pues. Eh, es más frecuente en la hipertensión secundaria que haya daño que en una hipertensión primaria por el tiempo de evolución. La Lo que dice hipertensión ahí, primaria, daño grave progresivo del órgano blanco. la hipertensión primaria mal controlada a la larga va a causar daño, pero un daño de magnitud menor si lo causa en relación a hipertensión secundaria que tempranamente lo causa. En esta paciente pues no lo hay, pero eso no la excluye. Por eso como hipótesis decimos en favor de que hay una hipertensión secundaria están estos tres elementos y en contra Ok, está ok. el que no haya daño. Sí, 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 ya entendí, ya entendí. Bueno, Gracias. el diferencial entre la primaria, que sería una hipertensión transitoria sin factores de riesgo, una presión menor de 140, menor de 90, o una hipertensión arterial primaria sostenida. La secundaria, habría que considerar origen renal, endocrino, cardíaco, neurológico, apnea obstructiva del sueño y medicamentos. Ahí estaría el diagnóstico diferencial. El diferencial del diferencial para la secundaria. La historia clínica y el examen físico permiten excluir una causa cardíaca y renovascular. No hay sugerencias clínicas de Cushing, feocromocitoma o apnea obstructiva del sueño. Los antecedentes de la paciente constituyen argumento en contra de hipertensión medicamentosa. Por tanto, considerar un origen. Se fue. Doctor, se fue, no lo escuchamos. Aló, doctor Gómez. Doctor Gómez, no lo escuchamos. Aló, no. Aló, doctor, ¿no se escucha? ¿O usted lo escucha, muchachos? ¿Será que en la universidad? Doctora, no No, escucha. señora, no se escucha. De pronto le cayó el internet. Sí, se le cayó el internet. Se le cayó, ahí ya no aparecen los participantes. Démosle un momentico. Esperemos, sí, ya se fue. Voy a llamar. Hola, doctor, se nos fue.
Ah, se quedó sin internet, mejor dicho. No. ¿Faltaba mucho? Muchachos, se le cayó el internet al doctor, que por favor en 8 días a las 7, entonces